Bueno, me presento, mi nombre es Emilio, yo soy parte de Viajes Bombón, que a su vez es parte de Antenas Alertas. Antenas Alertas es una comunidad para compartir gustos sobre series, cine, película, música, libros y también viajes. Ahora, lo que quiero hacer ahora con este video es compartirles mi experiencia en 2019 con un viaje que hice por toda Europa Central. Lo hice solo y ayudándome con varias aplicaciones que son las que les voy a compartir después de esta presentación. Yo soy partidario de lo que se llama o llamamos slow travel, o sea, viajar lento, viajar con tranquilidad. Yo tengo el tiempo para hacerlo, entonces prefiero conocer una ciudad en 5 o 6 días para realmente poder profundizar en algo, ¿no? Y tomarme también el tiempo como para perder todo un día caminando y perderme por la ciudad, ¿no? Que ya ni siquiera que necesite pensar, ¿no? Que mis pasos se pierdan por la ciudad. Al final del video, después de mostrarles todas las aplicaciones, les voy a contar cómo hago para viajar cómodo y práctico, lo que yo por lo menos es mi experiencia. Bueno, les mando un abrazo y espero que les sirva. Para eso hago el video. Chao. Bueno, cuando ya decidimos la fecha, o quizás un poquito antes, vamos a ver la disponibilidad de pasajes que hay. Yo siempre saco de punto a punto, voy a Ámsterdam, digamos, y vuelvo desde Ámsterdam. En este caso estoy en la página de KLM y porque ahora les voy a explicar por qué, porque es lo mismo sacar en KLM, en Air Europa, en Air France, en Aerolíneas Argentinas. Forman todos parte del mismo grupo que se llama SkyTeam. Acá puse Buenos Aires, todos los aeropuertos, Ámsterdam y vamos a continuar. Esto es muy sencillo, ¿no? Puse las fechas del 3 de enero al 24 de enero. Es una prueba nada más. Buscar vuelos. Y acá nos aparecen todas las posibilidades. Qué caro que está, ¿eh? Qué caro que está. Nos cambia un poquito. Hay que elegir todas las posibilidades que hay de los vuelos un poco más baratos y elegirlos. Lo más importante de esto, vamos a volver. Esto es simple, ¿no? Supongo que han sacado alguna vez un pasaje. Lo importante está acá abajo, donde dice empresas asociadas. Y acá están las empresas que forman parte de este grupo que se llama SkyTeam. Acá está Air France, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Alitalia, bueno, ya no está más, creo que no trabaja más. KLM, o sea, reservando el pasaje, sacándolo en cualquiera de estas compañías, suma puntos en SkyTeam. Bueno, esto es bastante sencillo porque es como sacar un pasaje a cualquier lado. Seguimos con la próxima. Bueno, esta aplicación se llama Omio, es gratuita y yo la he usado, es muy buena, muy seria, para reservar todos los pasajes de tren internos entre cada una de las ciudades. Bien, hay que poner aquí ya puse Ámsterdam, después la próxima etapa sería Berlín, puse una fecha cualquiera, que se puse marzo, apretar buscar. Y acá aparecen todas las posibilidades. Como ven, eso está apareciendo en pesos argentinos, así que acá arriba lo vamos a cambiar a la moneda dura, el dólar. Lo importante acá es fijarse el horario y que no haya cambios, que sea un tren directo. Un cambio, cero cambios, $47. Y sale de la estación central de Ámsterdam y llega a la central, que está en pleno centro, de Berlín. Le damos clic. Acá nos ofrece primera clase, vamos a ir como duques, un poquito caro, pero bueno, es solamente un ejemplo. Después acá nos dice detalle del pasajero. Bueno, esto es lo habitual
para registrarse, ¿no? Con una tarjeta de crédito, etc. Lo importante es que uno ya con esto ya puede hacer el check-in y le llega la información al teléfono por mail de el día, la hora exacta, etcétera. Los trenes son muy puntuales en Europa y le va a, después lo único que nos queda es decir 15 minutos antes o 20, llegar a la estación y ver en una pantalla enorme el número de tren nuestro y nos va a decir de qué andén sale. En el andén hay un planito que nos va a decir nuestro vagón dónde va a estacionarse. Esperamos ahí con nuestro equipaje mínimo y lo tomamos. Esto es fundamental para recorrer toda Europa. Omio. Bueno, pasemos a la próxima. Bueno, esta es la página de Booking, que la utilizo siempre cuando viajo solo. Cuando viajo solo voy a hoteles intermedios, digamos, 3 estrellas. Ámsterdam, por ejemplo, que lo marqué acá, es muy caro. Pero cuando viajo en grupo o viajo con algún amigo, todo, siempre vamos a departamento. Pero yendo solo me siento más seguro. Por ejemplo, acá nos ofrece 3 estrellas. Vamos a ver qué tal es. Está muy bien calificado. Acá lo tienen 9 puntos. La ubicación es genial, etcétera. El primer comentario parece bastante interesante. Yo lo que hago siempre es rolear hasta abajo de todo, acá donde están los comentarios. La ubicación muy bien, personal muy bien, limpieza, pero leo unos cuantos, basta que alguno diga humedad en el baño, me voy a otro lado. Vamos a estándar 2 camas, esto es para probar nada más. Hay confirmación inmediata, reservar noche, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo más importante que hay que fijarse es si tienen cancelación gratuita. Esto de la cancelación gratuita es muy, muy importante porque uno, por más que haga la reserva, pone la tarjeta de crédito, 48 horas antes o 72, lo que digan aquí en la página, uno lo puede anular sin cargo. Así que eso es los precios lo que son, ¿no? Bueno, esto es simplemente para probar. Ay, Dios mío, cuando uno está en dólares es tremendo. Bueno, practiquen acá. Booking es muy sencilla, es una página muy, muy sencilla de operar. Bueno, espero que les haya servido. Vamos a la próxima aplicación. Esta aplicación se llama Like a Local, es una aplicación gratuita, nos va a servir, es muy útil para hacer un searching, una investigación de lugares, porque tiene información que van cargando la gente local que vive en la ciudad. Vamos a poner nuestro Ámsterdam. Está. Es muy fácil de manejar. Lo que vamos a hacer con esta aplicación es, cuando carguemos toda la información que tenemos, acá por ejemplo está dividido en sites, restaurant, café, bars, etcétera, etcétera. Es para dar un ejemplo nada más. Ahí se clica en café, roleamos y está por ejemplo que dice el mejor café de todo. Bueno, lo que más nos importa acá es copiar el título y lo vamos a buscar en Google Maps en Ámsterdam. Cuando aparezca, lo guardamos en nuestra lista de Ámsterdam y así vamos creando cada uno de los locales. Si queremos, por ejemplo, ver detalle de esta esconería, no sé si existe ese nombre. Acá están todos los comentarios de gente, están mucha más información y ahí decidimos si nos interesa o no. Esto por supuesto que lo vamos a complementar con todas aquellas cosas que nos dicen nuestros amigos, información que saquemos de otros. Lo importante
es que carguemos esta información en Google Maps. Bueno, seguimos. Esta aplicación es vital. Se va a transformar después en nuestro guía privado, nos va a acompañar al lado nuestro y es absolutamente gratuita. Bueno, lo primero que hay que hacer es, vamos a guardar, acá por ejemplo ponemos los lugares, vamos a poner una lista nueva y vamos a ponerle esta Ámsterdam. Por ejemplo, ya la creamos. Una vez que la creamos, vamos acá al buscador y ponemos Ámsterdam. Se nos abre toda la ciudad y nosotros que ya previamente con toda la información que tenemos por amigos, libros y por la aplicación esta anterior que se llama Mi Nube, nosotros ya sabemos qué lugares vamos a buscar. Pero como para que sirva de ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, acá está, la casa de Ana Frank, seguro que vamos a ir. Entonces vemos qué horario tiene, etcétera, etcétera, pero lo más importante en este proceso es decir, la guardamos. ¿Dónde la guardamos? En esta lista que creamos que se llama Ámsterdam. Ya figura como guardado y acá ya nos figura acá. Y así hacemos con cada uno de los puntos que hayamos reservado. Yo a modo de ejemplo les voy a mostrar lo que yo reservé, por ejemplo, en París, que todavía no fui, a lo mejor porque me asusté por la cantidad de cosas que tenía para ver. Bueno, New York. Bueno, miren lo que hice en New York. Me quedé 10 días, no fui a todo esto que está reservado, todo esto es Manhattan. Ahí tienen todos los lugares. Estos son cada uno de los lugares que yo fui reservando. Todos los bares, los restaurantes, los rooftops, comercios. Después de casi todos estos lugares voy a la mitad. Pero lo más interesante de esta aplicación es que cuando uno llega, abre la aplicación y le sirve como guía. Uno en el teléfono dice, bueno, quiero ir a este lugar que tengo marcado. Primero hay que marcar el hotel como casa. Y luego, a cualquier lado que uno quiere ir, le va a decir qué transporte público tomar, que es lo que hago siempre, y dónde tomarlo, qué estaciones hay entre donde uno lo toma y el destino. Es absolutamente fantástica. Incluso sirve para hacerlo peatonalmente, caminando. Caminando uno puede uno puede guiarse y le dice 200 metros a la izquierda en tal calle. Es más que es un amigo. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a la otra aplicación. Bueno, esta aplicación, más que un amigo, va a ser un cocinero. Vamos acá donde dice productos y elegimos Foursquare City Guide. Esta aplicación funciona con el GPS del teléfono, así que si nosotros la tenemos ya descargada en el teléfono como aplicación, yo estoy ahora en una PC, pero como aplicación, la aplicación ya directamente sabe dónde estamos por el GPS. Y cuando uno busca un restaurante, nos va a decir todo lo que está alrededor de donde nosotros estamos ubicados. Entonces, ahora me está marcando Buenos Aires porque yo estoy en Buenos Aires. Acá a la izquierda aparecen todos los lugares. Vamos a poner por ejemplo. Es para mostrar nada más esto. Tienen calificaciones. Y después acá abajo están todos los comentarios. Que esto es muy importante porque es todo lo que dice la gente. Incluso recórranla, la aplicación del celular es como mucho más amigable y les va a decir también qué por tipo de comida, les va a poner el menú de cada uno de los restaurantes. Les digo que esto funciona en las grandes capitales y en pueblos chiquititos como por ejemplo el Chaltén en Santa Cruz, Argentina. Funciona perfecto. Ya les digo, más que un amigo, es un cocinero amigo.
Bueno, esta es como la frutilla del postre. ¿Cómo viajar cómodo? Una de las cosas que da mucha comodidad es llegar a cada una de las ciudades y en la misma estación de trenes siempre venden unas tarjetas de abono al servicio público eh, que incluyen el servicio público más algunas atracciones. En Ámsterdam, por ejemplo, incluía algunas entradas, no a todos los museos, pero a algunos de ellos, y después un paseo en estos barcos pequeños que nos llevaban por todos lados. Y también, este era muy muy lindo, un paseo por los alrededores que se hacía en bus. Ámsterdam es precioso, uno va conociendo los canales, es muy muy útil, está todo incluido. Esta es mi carrión. Yo viajo con esta valija que la compré en Italia. Es muy muy cómoda porque tiene de todo y no tengo que despachar. Aparte llevo esta mochila donde llevo las cámaras de fotos o algunas cosas. Cuando voy a salir a caminar también me la llevo porque es muy pequeña, es lo que se llama de 20 litros. Pero el carrión es muy importante. Por más que vayan por un mes, si hace falta comprarse una remera, se compran una remera. Pero no se olvide que van en tren. Y en tren hay que poner solos las valijas arriba. Si es una valija pesada es complicado. Después de tantos años de fotografía y video, mi equipamiento se redujo a esto. Una cámara de fotos que es marca Ricoh GR3 y una de video más pequeña todavía que se llama Osmo Pocket. Con esto yo ya me manejo. Esta es para que tengan una idea de tamaño, esta es la de fotos. Tiene una calidad extraordinaria, no es una cámara barata. Y esta es la Osmo Pocket, miren el tamaño que tiene, filma en 4K. Bueno, hace la vida mucho más fácil, ¿no? Para ir por una calle, por todos lados, guardarla en el bolsillo. Bueno, un abrazo grande y espero que todo esto les sirva. A mí me fue de mucha utilidad. Un abrazo.